Si tus relaciones te están agotando, no es casualidad, es un reflejo. Un reflejo de lo que toleras, de lo que esperas y, sobre todo, de lo que aún no has aprendido a dominar dentro de ti. La mayoría cree que el problema está en los demás, en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que no hacen. Pero la filosofía estoica plantea algo incómodo y poderoso. Cada interacción es un espejo que revela tu nivel de control, tu claridad mental y tu carácter real. No se trata de encontrar a las personas correctas, sino de convertirte en alguien que no depende del comportamiento ajeno para mantener su paz. Porque cuando no te gobiernas, cualquier persona puede desestabilizarte. Y cuando te gobiernas, nadie puede hacerlo sin tu permiso. Las relaciones no son solo vínculos emocionales, son escenarios donde se prueba tu disciplina, tu templanza y tu integridad. No importa si se trata de una pareja, un amigo o un desconocido, los mismos principios se aplican siempre. Enfócate en lo que puedes controlar, actúa con justicia, habla con claridad, escucha con atención y nunca pongas tu estabilidad en manos de otro. Además, hay una verdad que pocos aceptan: nada es permanente. Ni las personas, ni los momentos, ni las emociones. Todo cambia, todo se transforma, todo termina. Y entender esto no es pesimismo, es libertad. Porque cuando dejas de aferrarte, empiezas a valorar de verdad. Este no es un conjunto de trucos para manipular relaciones, es un entrenamiento interno. Es aprender a relacionarte desde la lucidez, no desde la necesidad. Es eliminar el ruido del ego para construir conexiones basadas en virtud, no en dependencia. Si logras integrar esto, te vuelves alguien estable, alguien confiable, alguien que no reacciona impulsivamente, sino que responde con intención. Y ahí es donde todo cambia, porque las relaciones dejan de ser caóticas y se vuelven claras. Todo comienza con una distinción simple pero difícil de vivir. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Parece obvio, pero en la práctica la mayoría vive ignorándolo. Esperan que los demás actúen como ellos consideran correcto, esperan comprensión constante, esperan coherencia emocional, y cuando eso no ocurre, sufren. Pero ese sufrimiento no viene de la realidad, viene de la expectativa. No puedes controlar el tono de alguien, ni su reacción, ni su forma de interpretar lo que dices. Pero sí puedes controlar cómo respondes, cómo te expresas y qué estándar decides mantener. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar desde el ego. Ya no buscas tener la razón, buscas ser claro. Ya no hablas para imponerte, hablas para comunicar. Y si la otra persona no está dispuesta a escuchar o razonar, no pierdes el control. No rebajas tus principios para ganar una discusión. Mantienes tu postura sin agresividad. Esa es la verdadera fuerza, porque no necesitas que el otro valide tu verdad para sostenerla. Tu brújula ya no es externa, es interna. Si alguien te acusa, no reaccionas de inmediato. Analizas. Si hay verdad en lo que dicen, corriges. Si no la hay, te mantienes firme sin entrar en conflicto innecesario. Ya no buscas aprobación, ya no persigues disculpas, ya no mides tu paz en función de la reacción ajena. Empiezas a dejar de gestionar emociones externas y comienzas a gobernar tus propios valores. Esa es la transición clave, de intentar controlar el entorno a dominarte a ti mismo. Y cuando haces ese cambio, empiezas a notar algo interesante. La mayoría de las personas vive en reacción. Cambian su comportamiento según quien esté presente, evitan decir la verdad por miedo, reflejan el estado emocional del entorno en lugar de sostener el suyo. Pero tú ya no entras en ese juego. Tú decides actuar desde la razón, no desde la presión. Eso no significa que evites conflictos. Significa que los enfrentas desde un centro estable. Escuchas sin interrumpir, hablas sin atacar, y si la conversación pierde sentido, te retiras sin necesidad de demostrar nada. Si alguien cruza un límite, no suplicas respeto, lo estableces con claridad y actúas en consecuencia. Sin drama, sin ruido, sin negociación interna. Esa claridad es rara, pero es lo que construye relaciones reales. Porque una persona que no depende del caos externo se convierte en un punto de estabilidad. Y eso se siente. Incluso en desacuerdo, otros perciben que no intentas manipular ni ganar, sino actuar correctamente. En relaciones cercanas, esto es aún más valioso. Ser alguien que mantiene la calma en momentos difíciles, que escucha sin reaccionar impulsivamente y que sabe cuándo hablar y cuándo callar, eso transforma cualquier vínculo. No porque controles al otro, sino porque ya no necesitas hacerlo.
Y ahí empieza el verdadero poder, no en cambiar a las personas, sino en no perderte a ti mismo frente a ellas. Hay una habilidad silenciosa que separa a quienes destruyen sus relaciones de quienes las fortalecen, y casi nadie la entrena: saber callar. No como ausencia, sino como control. Porque quien no puede guardar silencio, tampoco puede gobernarse. La mayoría no escucha para entender, escucha para responder. Interrumpe, anticipa, interpreta desde sus propios filtros. Y en ese ruido constante, la verdad se pierde. El estoico hace lo contrario. Reduce la velocidad. Observa antes de hablar. Entiende antes de responder. Porque sabe que cada palabra innecesaria es una oportunidad para el conflicto. El silencio, bien usado, no debilita tu presencia, la refuerza. Te convierte en alguien que no reacciona por impulso, sino que actúa con intención. Y eso cambia por completo la dinámica de cualquier relación. Cuando realmente escuchas, no solo captas palabras, captas matices. Notas lo que la otra persona evita decir, lo que le incomoda, lo que le pesa. Empiezas a ver más allá de la superficie. Y en un mundo donde todos quieren ser entendidos pero pocos están dispuestos a entender, eso te vuelve diferente. Escuchar no es esperar tu turno, es prestar atención sin preparar defensa. Es permitir que la otra persona termine sin interrumpir, sin corregir, sin invalidar. Y ese simple acto genera algo poderoso: confianza. Porque las personas no se abren donde se sienten juzgadas, se abren donde se sienten escuchadas. Pero el silencio también cumple otra función aún más importante: te protege de ti mismo. Cuando alguien te ataca, te malinterpreta o te provoca, el impulso natural es responder de inmediato. Defenderte, aclarar, contraatacar. Pero ahí es donde pierdes el control. El estoico introduce una pausa, un espacio entre lo que ocurre y cómo responde. Y en ese espacio, decide. Decide si vale la pena hablar, si es necesario corregir, o si el silencio es la mejor respuesta. Porque no todo requiere reacción. No toda opinión merece respuesta. No todo conflicto necesita escalar. A veces, el mayor acto de control es no alimentar el fuego. Ese dominio no es debilidad, es disciplina. Significa que tus emociones no dictan tus acciones. Significa que no necesitas demostrar nada en cada conversación. Y cuando actúas así, cambias el ritmo de la interacción. Lo que pudo convertirse en una discusión, se disuelve. Lo que pudo escalar, se enfría. El silencio, en ese sentido, no es pasivo, es estratégico. Es elegir el momento exacto para hablar y, sobre todo, para no hacerlo. En situaciones tensas, esta capacidad marca la diferencia. Mientras otros reaccionan, tú observas. Mientras otros elevan el tono, tú lo mantienes. Y eso genera algo que pocos pueden ignorar: respeto. No porque impongas, sino porque no te descontrolas. Para desarrollar esto, necesitas empezar a notarte. ¿Cuántas veces interrumpes? ¿Cuántas veces respondes antes de entender? ¿Cuántas veces hablas solo para llenar el vacío? Empieza a frenar ese impulso. Deja que el otro termine. Haz preguntas en lugar de asumir. Repite lo que entendiste para confirmar. Eso no solo mejora la comunicación, la vuelve precisa. Y la precisión reduce conflictos. También aprende a usar el silencio cuando las emociones suben. Si sientes enojo, no hables aún. Si te sientes ofendido, no reacciones de inmediato. Observa lo que sientes, pero no lo conviertas en acción hasta que pase por la razón. Porque una palabra dicha desde la emoción puede destruir lo que horas de calma construyeron. Y una palabra no dicha a tiempo puede salvar una relación entera. Con el tiempo, esta práctica transforma cómo los demás te perciben. Dejas de ser alguien impredecible. Te vuelves constante. Y esa constancia genera seguridad. Las personas dejan de cuidarse de tus reacciones. Empiezan a hablar con más honestidad. Saben que no vas a explotar, que no vas a distorsionar lo que dicen. Y eso crea un entorno donde la comunicación es real, no defensiva. Donde no hay necesidad de caminar sobre hielo. Esa confianza no se construye con palabras bonitas, se construye con comportamiento repetido. Con demostrar, una y otra vez, que sabes escuchar, que sabes esperar, que sabes responder sin herir. Y ahí es donde el silencio deja de ser una técnica y se convierte en una forma de estar presente. Porque ya no se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. De usar palabras que aporten claridad, no ruido. De decir lo necesario, no lo impulsivo. Y cuando logras eso, tus palabras pesan más.
No porque hables fuerte, sino porque hablas con intención. En este punto, entiendes algo clave: no necesitas ganar cada conversación. No necesitas tener la última palabra. Necesitas mantener tu claridad. Porque una relación sana no se construye sobre quien domina, sino sobre quien comprende. Y comprender requiere silencio. Pero no cualquier silencio, sino uno activo, consciente, dirigido. Uno que observa, que filtra, que decide. Esa es la diferencia entre alguien que simplemente calla y alguien que domina su mente. Y cuando desarrollas esa capacidad, todo cambia. Las discusiones se vuelven diálogos. Las reacciones se vuelven respuestas. Y las relaciones, finalmente, empiezan a construirse sobre algo sólido, la atención real. Hay algo que sostiene cualquier relación a largo plazo, y no es la química, ni la intensidad, ni siquiera el cariño. Es la justicia en cómo actúas cuando nadie te está observando. Porque no se trata de cómo tratas a alguien en los buenos momentos, sino de la consistencia con la que te comportas cuando es incómodo, cuando estás cansado, cuando no obtienes nada a cambio. La mayoría de las personas es selectiva con sus principios, dice la verdad cuando conviene, cumple cuando le apetece, respeta cuando recibe lo mismo. Pero esa inconsistencia destruye la confianza, y sin confianza, ninguna relación se sostiene. El enfoque estoico es distinto. No actúas bien por reacción, actúas bien por decisión. No cambias tu estándar según la persona o la situación, lo mantienes porque define quién eres. Y eso convierte tu comportamiento en algo predecible, estable, confiable. Cuando dices algo, se cumple. Cuando te comprometes, respondes. Cuando alguien deposita confianza en ti, no la usas a tu favor, la proteges. Esa forma de actuar no es común, pero es lo que construye relaciones reales. Porque la confianza no nace de promesas, nace de patrones. De ver repetidamente que alguien hace lo correcto incluso cuando no es fácil. La justicia, en este contexto, no es un concepto abstracto, es una práctica diaria. Es no mentir para evitar una conversación incómoda. Es no desaparecer cuando sabes que alguien espera una respuesta. Es no manipular con halagos ni jugar con las emociones de otro para obtener ventaja. Es tratar a cada persona con el mismo nivel de respeto, sin importar su utilidad, su estatus o lo que pueda darte. Y eso exige disciplina, porque muchas veces lo más fácil es lo contrario. Es más fácil evadir, distorsionar, posponer. Pero cada vez que haces eso, debilitas tu carácter. Y con el tiempo, eso se refleja en todas tus relaciones. Porque no puedes ser inconsistente en un vínculo y esperar ser sólido en otro. Todo se acumula. Cada pequeña falta de integridad deja una marca. Y el problema es que la mayoría no lo nota hasta que ya es demasiado tarde. Por eso el estoico se observa constantemente. No para castigarse, sino para corregirse. Se pregunta con honestidad: ¿cumplí lo que dije? ¿Fui claro o evité la verdad? ¿Actué con integridad incluso cuando nadie lo iba a notar? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque te obligan a confrontar la realidad de tu comportamiento, no la imagen que quieres proyectar. Y esa diferencia es clave. En las relaciones, la justicia también implica decir lo que debe decirse. No basta con ser amable, hay que ser claro. Si algo te incomoda, lo expresas con respeto. Si un límite se cruza, lo marcas sin agresividad. Porque callar lo necesario por evitar conflicto no es bondad, es debilidad. Y esa debilidad termina generando más problemas. El estoico no usa la emoción como excusa para actuar mal. El enojo no justifica insultar. La frustración no justifica descuidar. El cansancio no justifica fallar a tus principios. Mantenerte firme cuando es difícil es lo que fortalece tu carácter. Y ese carácter es lo que los demás perciben, incluso cuando no lo pueden explicar. En momentos de tensión, esta disciplina se vuelve aún más evidente. Cuando alguien reacciona desde la emoción, lo más fácil es responder igual. Pero ahí es donde todo se rompe. El estoico elige otra vía. Se mantiene centrado. No busca ganar la discusión, busca mantener la claridad. No responde con ataque, responde con precisión. Y eso cambia completamente el resultado. Porque cuando uno se mantiene firme sin volverse agresivo, la dinámica se transforma. El conflicto deja de escalar y empieza a resolverse. Practicar justicia de forma constante genera algo que no se puede fingir: credibilidad. Las personas dejan de dudar de tus intenciones. Dejan de cuestionar si cumplirás o no. Saben que contigo no hay dobles discursos.
Y eso elimina una enorme cantidad de fricción en cualquier relación. Porque la incertidumbre desaparece. No tienen que adivinar cómo actuarás, ya lo saben. Y esa certeza crea tranquilidad. Pero esto no significa ser complaciente. No significa aceptar todo ni evitar incomodar. Significa hacer lo correcto incluso cuando incomoda. Decir no cuando es necesario. Tomar distancia cuando alguien no respeta tus principios. Porque la justicia también implica cómo te tratas a ti mismo. Si permites constantemente lo que va en contra de tus valores, estás siendo injusto contigo. Y eso también se paga. Con desgaste, con frustración, con pérdida de claridad. Por eso este principio exige firmeza. No para imponerte, sino para sostener lo que es correcto. A medida que integras esto, tus relaciones cambian. Se vuelven más simples, más directas, más limpias. Menos juegos, menos suposiciones, menos desgaste emocional. Porque todo se basa en algo claro. Haces lo que dices y dices lo que haces. Y eso, aunque suene básico, es extraordinariamente raro. Pero no es lo único que transforma tus relaciones. Hay otro factor aún más profundo que la mayoría ignora, y es el origen de gran parte del sufrimiento emocional, el apego a los resultados. Mientras sigas esperando que las personas actúen como tú quieres, mientras sigas construyendo expectativas silenciosas, vas a vivir en tensión constante. Porque estás intentando controlar lo que no depende de ti. Y eso nunca termina bien. El estoico entiende esto y cambia el enfoque. No deja de involucrarse, pero deja de depender. No deja de cuidar, pero deja de exigir que eso sea correspondido de una forma específica. Actúa con intención, pero sin atar su estabilidad a la respuesta del otro. Y ahí es donde aparece una forma distinta de relacionarse, más libre, más clara, más fuerte. Pero para entenderlo bien, primero tienes que ver con honestidad cuánto de lo que sientes no viene de la realidad, sino de lo que esperabas que pasara y no pasó. Gran parte de tu frustración en las relaciones no viene de lo que ocurre, viene de lo que imaginaste que debía ocurrir. Expectativas silenciosas, acuerdos que nunca se hablaron, ideas que construiste en tu mente y luego convertiste en estándar. Y cuando la otra persona no cumple con ese guión invisible, aparece el conflicto. No porque haya hecho algo objetivamente incorrecto, sino porque no encajó en tu expectativa. Aquí es donde el estoicismo rompe el patrón. Deja de atar tu estabilidad emocional a resultados que no controlas. Esto no significa que te vuelvas frío o distante. Significa que te vuelves disciplinado. Sigues involucrándote, sigues cuidando, sigues estando presente, pero ya no dependes de cómo el otro responda para mantener tu equilibrio. Das lo que consideras correcto dar, no lo que esperas recibir. Y esa diferencia cambia todo, porque cuando actúas esperando una reacción específica, dejas de ser libre. Tu comportamiento se convierte en una inversión emocional con retorno condicionado. Pero cuando actúas desde el principio, no desde la expectativa, recuperas el control. Ya no necesitas que te validen para sentir que hiciste lo correcto. Ya no necesitas que te respondan de cierta manera para mantenerte estable. Tu paz deja de estar en manos ajenas. Y eso es poder real. El problema es que la mayoría no se da cuenta de cuánto vive atrapada en escenarios mentales. Imagina conversaciones, proyecta futuros, asume intenciones, y luego reacciona emocionalmente a algo que nunca ocurrió. El estoico entrena otra forma de pensar. Observa sus expectativas en cuanto aparecen. Las cuestiona. Se pregunta, ¿esto fue acordado o lo estoy suponiendo? ¿Esto depende de mí o del otro? Y en cuanto detecta que está intentando controlar lo externo, vuelve a lo único que realmente posee, su conducta, su tono, su claridad, sus límites. Ese regreso constante al presente elimina gran parte del conflicto innecesario. Porque dejas de exigir que la realidad se adapte a ti y empiezas a responder a la realidad tal como es. Y eso no te debilita, te vuelve preciso. También cambia la forma en la que amas. Porque dejas de usar el afecto como una herramienta para asegurar resultados. Ya no das para que se queden, ni para que te valoren, ni para que respondan como tú quieres. Das porque elegiste hacerlo. Porque refleja quién eres. Y si eso no es correspondido, no te desmoronas. Ajustas tu posición. Observas. Decides si esa relación está alineada con tus valores o no. Pero no te traicionas intentando forzar algo que no fluye. Esa es la diferencia entre apego y presencia. El apego exige, presiona, teme perder. La presencia observa, participa y acepta lo que es.
Y dentro de esa aceptación hay una verdad que incomoda pero libera. Todo es temporal. Las personas cambian, se van, evolucionan, se distancian. Y resistirte a eso solo genera sufrimiento. El estoico no ignora esta realidad, la integra. Recuerda constantemente que nada está garantizado. No para vivir con miedo, sino para vivir con claridad. Porque cuando entiendes que el tiempo con alguien es limitado, dejas de postergar lo importante. Dejas de guardar palabras que deberían decirse. Dejas de actuar como si siempre hubiera otra oportunidad. Empiezas a estar más presente, más consciente, más directo. Y eso le da profundidad real a la relación. Practicar este desapego también implica observar tus pensamientos con honestidad. Detectar cuando empiezas a medir tu valor según cómo alguien te trata. Cuando necesitas respuestas constantes para sentirte seguro. Cuando interpretas el silencio como rechazo. Todo eso son construcciones internas, no hechos. Y mientras no las cuestiones, seguirán dirigiendo tu comportamiento. El estoico no elimina esas ideas, las examina. Las reduce a su origen. Generalmente, miedo o necesidad de control. Y una vez que las ve con claridad, decide no actuar desde ahí. Vuelve a su eje, a lo que sí puede controlar. Ese proceso repetido crea estabilidad. Empiezas a dejar de perseguir seguridad externa y empiezas a construirla internamente. Y eso cambia tu forma de elegir. Ya no te aferras a quien te da momentos intensos pero inestables. Empiezas a valorar la coherencia, la claridad, la integridad. Ya no intentas cambiar a las personas para que encajen contigo. Observas quiénes son realmente y decides si hay alineación. Sin presión, sin manipulación, sin autoengaño. También te vuelves más firme. Porque cuando no dependes emocionalmente de alguien, puedes establecer límites sin miedo a perder. Puedes decir no sin sentir culpa. Puedes alejarte sin resentimiento. Entiendes que no todas las conexiones están destinadas a quedarse, y eso está bien. Porque tu objetivo ya no es retener, es mantener coherencia contigo mismo. Y desde ahí, las relaciones que permanecen lo hacen por elección, no por necesidad. Ese tipo de vínculo es más sólido. No necesita control constante ni pruebas continuas. Se sostiene en algo más profundo, la coincidencia de valores. El desapego también mejora cómo aprecias lo que tienes. Porque dejas de enfocarte en lo que falta y empiezas a notar lo que está. Escuchas mejor, observas más, valoras los pequeños gestos. Ya no estás evaluando constantemente si es suficiente, estás participando de forma real. Y eso reduce la ansiedad. Reduce la necesidad de confirmar, de medir, de asegurar. Empiezas a vivir la relación en lugar de analizarla constantemente. En la práctica, esto se traduce en algo simple pero difícil. Haces tu parte con claridad y dejas que el otro haga la suya. No fuerzas procesos, no aceleras definiciones, no impones ritmos. Observas, comunicas y decides. Si hay coherencia, avanzas. Si no la hay, ajustas o te retiras. Sin drama, sin persecución, sin desgaste innecesario. Ese equilibrio te permite algo que la mayoría pierde, libertad dentro de la relación. No libertad para hacer lo que quieras sin considerar al otro, sino libertad para seguir siendo tú sin depender de que el otro te sostenga emocionalmente. Y cuando ambos operan desde ese lugar, la relación se vuelve más ligera, más honesta, más fuerte. Porque ya no está construida sobre el miedo a perder, sino sobre la elección constante de quedarse. Y desde ahí, todo cambia. Las personas que eliges no solo acompañan tu vida, la moldean. Influyen en cómo piensas, en cómo reaccionas, en lo que normalizas y en lo que toleras. Y la mayoría subestima este impacto. Se deja llevar por la emoción, por la atracción, por la costumbre, sin analizar algo esencial. Esta persona fortalece mi carácter o lo debilita. Porque las relaciones no son neutrales. O te elevan o te arrastran. No hay punto medio. El estoico entiende esto y por eso no elige desde la impulsividad, elige desde la observación. No se deja impresionar por lo superficial. Va más profundo. Mira los hábitos, la coherencia, la forma en que alguien actúa cuando no obtiene nada a cambio. Porque ahí es donde se revela el verdadero carácter. Puedes encontrar a alguien carismático, divertido, interesante, pero si esa persona evita la responsabilidad, distorsiona la verdad o vive sin disciplina, con el tiempo eso te afectará. No de forma inmediata, no de forma evidente, pero sí de manera constante. Y lo peligroso es que ese efecto es gradual. Empieza con pequeños ajustes, cambias tu forma de hablar,
justificas comportamientos, reduces tus estándares. Y sin darte cuenta, te estás alejando de quien eras. Por eso el estoico no se pregunta solo si a alguien le gusta, se pregunta si alguien es confiable, si cumple lo que dice, si asume sus errores, si sabe escuchar sin reaccionar, si puede sostener una conversación incómoda sin huir o atacar. Estas son las señales que importan. No lo que alguien promete, sino lo que demuestra de forma repetida. Porque el carácter no se declara, se evidencia. Y cuando eliges a alguien para que esté cerca, estás eligiendo una influencia directa sobre tu mente. Su forma de ver el mundo empieza a mezclarse con la tuya. Sus prioridades comienzan a influir en tus decisiones. Su manera de manejar conflictos se convierte en un patrón que puedes adoptar sin darte cuenta. Por eso no basta con disfrutar la compañía de alguien, tienes que analizar el impacto que tiene en ti. Te vuelve más claro o más confuso, más disciplinado o más disperso, más firme o más reactivo. Estas preguntas no son exageradas, son necesarias, porque lo que permites cerca, termina formando parte de ti. El estoico también entiende que no todas las personas deben tener el mismo nivel de acceso. Puedes respetar a alguien sin abrirle completamente tu vida. Puedes compartir momentos sin entregar tu dirección. No todo el mundo merece tu tiempo, tu energía o tu atención constante. Y aceptar eso no es arrogancia, es claridad. Es proteger tu entorno mental. Porque si te rodeas de personas que viven en drama, que se alimentan del conflicto o que evitan la responsabilidad, tarde o temprano eso se filtra en tu comportamiento. Y entonces empiezas a justificar lo que antes rechazabas, a tolerar lo que antes no aceptabas, a normalizar lo que antes cuestionabas. Por eso, cuando detectas que alguien te arrastra hacia patrones que contradicen tus valores, no necesitas confrontar ni atacar. Simplemente ajustas la distancia, reduces el acceso, proteges tu enfoque, y eso es suficiente. No todas las conexiones están destinadas a profundizarse. Algunas solo están para enseñarte qué evitar. Pero también ocurre lo contrario. Hay personas que elevan tu estándar sin decirlo, que te empujan a ser más claro, más disciplinado, más honesto. Personas que no te aplauden todo, pero tampoco te dejan desviarte sin señalarlo. Esas relaciones son valiosas, porque no se basan en comodidad, sino en crecimiento. Y el estoico las reconoce y las cuida. Se acerca, invierte, construye, porque entiende que la virtud se fortalece en compañía de quienes también la practican. Esto no significa buscar perfección, significa buscar dirección. Personas que, aunque fallen, se corrigen, que, aunque se equivoquen, no se justifican, que tienen un estándar y trabajan por sostenerlo. Esa es la diferencia, porque alguien que no se observa, no mejora, y alguien que no mejora, tarde o temprano estanca o deteriora lo que construye contigo. También implica algo importante, sostener el mismo estándar que esperas. No puedes exigir claridad si eres confuso. No puedes pedir compromiso si eres inconsistente. No puedes buscar disciplina si actúas por impulso. La elección de tus relaciones también te obliga a elevar tu propio nivel. Porque de nada sirve rodearte de personas con principios si tú no estás dispuesto a vivir bajo ellos. En ese sentido, cada relación se convierte en un espejo y en una responsabilidad. Un espejo que te muestra dónde estás y una responsabilidad que te exige coherencia. A medida que integras esto, tus decisiones cambian. Dejas de elegir por necesidad o miedo a estar solo. Empiezas a elegir por alineación. Ya no buscas llenar vacíos, buscas construir estabilidad. Ya no te aferras a lo que es intenso pero caótico. Empiezas a valorar lo que es claro, firme y consistente. Y eso transforma por completo la calidad de tus vínculos. Porque reduces el ruido. Eliminas relaciones basadas en dependencia, manipulación o confusión. Y haces espacio para conexiones que realmente aportan. Este proceso no siempre es cómodo. A veces implica alejarte de personas que ya forman parte de tu vida. A veces implica aceptar que alguien no está en la misma dirección que tú. Pero evitar esa verdad solo prolonga el desgaste. El estoico prefiere la incomodidad de la claridad antes que la falsa tranquilidad de la negación. Porque sabe que lo que no se alinea, tarde o temprano se rompe. Y cuanto más tiempo lo ignores, mayor será el impacto. Elegir bien a quien tienes cerca no es un lujo, es una necesidad si quieres mantener tu estabilidad. Porque tu entorno influye más de lo que crees. Y si no lo eliges con conciencia, terminará definiéndote sin que te des cuenta.
Pero incluso con las personas correctas, hay algo que debes construir si quieres que la relación funcione: límites claros. Porque sin límites, incluso la mejor conexión se desgasta. Sin límites, lo que empieza bien puede terminar en confusión, exceso y pérdida de respeto. Y entender esto es clave para sostener cualquier vínculo a largo plazo. Si no estableces límites, no estás siendo buena persona, estás perdiendo el control de tu vida. Porque cada vez que dices sí cuando en realidad quieres decir no, cada vez que toleras algo que sabes que va en contra de tus principios, estás enviando un mensaje claro: que tu tiempo, tu energía y tu paz están disponibles sin condiciones. Y eso, tarde o temprano, se paga. El problema es que muchos ven los límites como confrontación, como rechazo o como algo negativo. Pero en realidad, los límites son una forma de claridad. No son reglas para controlar a otros, son decisiones para proteger lo que es importante para ti. El estoico lo entiende perfectamente. No vive reaccionando a lo que los demás le piden, filtra cada situación según sus valores. No dice sí por compromiso emocional, dice sí cuando hay coherencia. Y dice no cuando es necesario, sin culpa y sin agresividad. Porque sabe que cada decisión tiene un costo, y no todo merece ser aceptado. Los límites no se imponen con gritos ni con discusiones interminables. Se comunican con calma y se sostienen con acciones. Cuando alguien cruza una línea, no necesitas justificarte en exceso ni entrar en explicaciones largas. Basta con ser claro: esto no es aceptable, y luego actuar en consecuencia. Porque un límite sin acción es solo una sugerencia. Y las sugerencias no se respetan. La mayoría de las personas no tiene problemas porque otros sean irrespetuosos, sino porque no han definido qué están dispuestos a permitir. Y cuando no lo defines, todo entra. Peticiones, exigencias, comportamientos que no te representan. Y con el tiempo, eso genera desgaste, frustración y resentimiento. El estoico evita ese ciclo desde el inicio. Observa donde su energía se pierde, donde su paz se altera, donde su tiempo se diluye, y ajusta. No espera a estar agotado para reaccionar. Actúa antes. Eso es sabiduría aplicada. También entiende que no todos los límites serán bien recibidos. Algunas personas se incomodarán, otras intentarán negociar, otras incluso se alejarán. Y está bien, porque un límite no está diseñado para agradar, está diseñado para proteger. Y si alguien solo permanece cuando no tienes límites, entonces no estaba interesado en ti, sino en lo que podía obtener de ti. Esta claridad te libera. Dejas de buscar aprobación constante. Dejas de actuar por miedo al rechazo. Empiezas a construir relaciones donde tu presencia no depende de cuánto toleras, sino de quién eres. Y eso eleva el nivel de todo. Porque las personas saben a qué atenerse contigo. Saben que no pueden cruzar ciertas líneas sin consecuencias. Y eso genera respeto, no por imposición, sino por consistencia. Practicar límites también implica conocerte. Saber qué es importante para ti, qué te afecta, qué estás dispuesto a dar y qué no. Porque no puedes comunicar lo que no tienes claro. Por eso el trabajo interno es clave. Observar tus reacciones, identificar dónde te sientes incómodo, detectar cuando estás cediendo por presión. Cada uno de esos momentos es una señal. Y si los ignoras, repites el patrón. Pero si los atiendes, empiezas a construir estructura. Esa estructura es lo que sostiene tu vida. Sin ella, todo depende del entorno. Con ella, tú decides. Y eso se nota en cada relación. También hay algo que debes entender. Poner límites no te hace distante, te hace confiable. Porque cuando dices sí, es un sí real. No hay dudas, no hay resentimiento oculto, no hay desgaste acumulado. Y cuando dices no, es claro. No hay ambigüedad, no hay confusión. Esa claridad elimina muchos conflictos antes de que aparezcan. Porque las expectativas están definidas. Y donde hay claridad, hay menos fricción. El estoico no busca evitar incomodidad, busca evitar incoherencia. Prefiere una conversación directa a una acumulación de silencios incómodos. Prefiere un límite claro a una relación desgastada. Porque entiende que lo que no se comunica a tiempo, se manifiesta después en forma de conflicto. Y ahí el costo es mayor. Con el tiempo, esta práctica transforma tu entorno. Las personas que respetan tus límites se quedan. Las que no, se alejan. Y ese filtro natural mejora la calidad de tus relaciones. No porque te vuelvas selectivo desde el ego, sino porque te vuelves coherente desde tus valores.
Y esa coherencia es difícil de ignorar. Pero incluso con límites claros, hay algo más que determina si una relación se fortalece o se rompe: tu capacidad de gestionar tus emociones. Porque puedes tener principios, puedes tener claridad, puedes tener estructura, pero si reaccionas impulsivamente, todo se derrumba. Por eso el siguiente nivel no es solo lo que haces, sino cómo respondes cuando la emoción aparece. Ahí es donde realmente se prueba tu disciplina. Puedes tener claridad, puedes tener límites, puedes rodearte de las personas correctas, pero si no controlas tus emociones, todo se rompe igual. Porque no es lo que sientes lo que destruye una relación, es lo que haces cuando lo sientes. La mayoría vive reaccionando. Si se enfada, ataca. Si se siente herida, se cierra. Si algo le molesta, lo exagera. Y en ese vaivén emocional, la estabilidad desaparece. El estoico no elimina las emociones, las regula. No niega el enojo, lo observa. No reprime la frustración, la entiende. Pero no permite que ninguna emoción decida por él. Y esa diferencia es lo que construye confianza. Porque una persona que no reacciona impulsivamente se vuelve predecible en el mejor sentido. No significa que sea fría, significa que es estable. Y la estabilidad es lo que permite que una relación crezca sin miedo constante a estallar. El autocontrol emocional no es automático, se entrena. Empieza por algo básico: reconocer cuando estás siendo tomado por la emoción. Cambios en el tono, en la respiración, en la tensión del cuerpo. Esas señales aparecen antes de que pierdas el control. Y si aprendes a detectarlas, puedes intervenir. Puedes hacer una pausa. Puedes decidir no hablar todavía. Puedes elegir responder después, no en el momento más cargado. Ese pequeño espacio cambia todo. Porque evita que digas cosas que no representan tus valores. Evita que conviertas un momento puntual en un problema mayor. El enojo es una de las pruebas más claras. Cuando alguien actúa de forma injusta o te falta al respeto, la reacción inmediata suele ser devolver lo mismo o incluso más fuerte. Pero eso no resuelve, solo escala. El estoico analiza antes de actuar. Se pregunta qué está pasando realmente. Entiende que muchas veces las personas reaccionan desde el miedo, la inseguridad o la ignorancia. Eso no justifica su comportamiento, pero evita que lo tomes como un ataque personal. Y desde ahí puedes responder con claridad en lugar de violencia. Puedes marcar un límite sin insultar. Puedes expresar tu posición sin perder el control. Esa forma de actuar no solo protege la relación, protege tu carácter. Porque cada vez que reaccionas sin control, debilitas tu disciplina. Pero cada vez que eliges responder con intención, la fortaleces. La templanza también se aplica en momentos positivos. Cuando todo va bien, es fácil dejarse llevar, prometer más de lo que puedes cumplir, idealizar a la otra persona o la relación. Y ahí también se pierde equilibrio. El estoico disfruta, pero no se desborda. Aprecia, pero no se ciega. Mantiene una visión clara incluso cuando las emociones son favorables. Porque entiende que tanto los extremos negativos como los positivos pueden distorsionar la realidad. Y esa claridad evita errores que luego cuestan caro. Para desarrollar esta disciplina, necesitas empezar a cuestionar tus reacciones. Cada vez que sientas una emoción intensa, pregúntate: ¿esto que voy a hacer refleja mis principios o solo mi impulso? Esa pregunta, repetida con honestidad, empieza a cambiar tu comportamiento. Te obliga a detenerte. Te obliga a elegir. Y en esa elección es donde se construye el control. Con el tiempo, las personas notan este cambio. Dejan de percibirte como alguien volátil. Empiezan a verte como alguien firme. Saben que no vas a explotar sin razón, que no vas a decir cosas solo por impulso. Y eso genera seguridad. Porque pueden interactuar contigo sin estar a la defensiva. Pueden expresarse sin miedo a una reacción desproporcionada. Esa tranquilidad es uno de los pilares más fuertes de cualquier relación. Y no se construye con palabras, se construye con consistencia emocional. También elimina algo muy común: la necesidad de caminar sobre hielo. Cuando alguien es impredecible, los demás ajustan su comportamiento constantemente para evitar conflictos. Pero cuando eres estable, eso desaparece. Las personas se relajan. Son más honestas. Y esa honestidad mejora todo. Menos suposiciones, menos tensión, más claridad. La templanza no significa que nunca te afecte nada. Significa que decides qué hacer con lo que sientes. Significa que no conviertes cada emoción en acción. Y eso te da una ventaja enorme,
porque te permite actuar de forma alineada incluso en momentos difíciles. En una discusión, por ejemplo, puedes mantener el foco. No te pierdes en ataques personales, no cambias el tema, no buscas herir. Te mantienes en el punto. Escuchas, respondes, aclaras. Y si la conversación se descontrola, sabes detenerla. Sabes retirarte sin romper todo. Esa capacidad de frenar es lo que diferencia a alguien que construye de alguien que destruye. Porque no todo se trata de avanzar, a veces se trata de saber parar a tiempo. Pero incluso con control emocional, claridad y límites, hay algo que muchas personas siguen cargando sin darse cuenta y que afecta cada relación que tienen: el peso del resentimiento. Porque puedes actuar bien en el presente, pero si sigues arrastrando lo que pasó, eso se filtra. En tu tono, en tus decisiones, en tu forma de relacionarte. Y mientras no sueltes eso, ninguna relación será realmente limpia. Por eso el siguiente paso no es hacia afuera, es hacia adentro. Es aprender a soltar sin volverte débil. Es entender que perdonar no es para el otro, es para recuperar tu propia claridad. Puedes tener control, puedes tener claridad, puedes haber hecho todo bien, pero si sigues cargando resentimiento, nunca vas a estar en paz. Porque el problema no es lo que pasó, es lo que sigues repitiendo en tu mente. Cada vez que revives una ofensa, cada vez que alimentas el enojo, no estás castigando al otro, te estás desgastando tú. El estoico entiende algo fundamental: perdonar no es justificar, es soltar. Es decidir que ese evento ya no va a gobernar tu estado interno. No porque no haya importado, sino porque seguir cargándolo no tiene sentido. El resentimiento no corrige el pasado, solo contamina el presente. Por eso, en lugar de aferrarse a la emoción, el estoico reflexiona. Observa lo ocurrido con objetividad. Se pregunta qué pasó realmente, qué principio se rompió, qué aprendizaje puede extraer. Y después de ese análisis, actúa si es necesario, pone límites, toma distancia, habla si hay algo que aclarar. Pero una vez hecho eso, suelta. No se queda atrapado en el recuerdo, no lo convierte en identidad, no lo usa como excusa para endurecerse o desconfiar de todo. Porque entiende que vivir así solo le roba claridad. Perdonar no significa reconciliarse. No significa volver a abrir la puerta. Significa que decides no seguir gastando energía en algo que ya no puedes cambiar. Significa que eliges avanzar sin arrastrar el peso emocional. Y esa decisión es poder. Porque te devuelve el control sobre tu estado interno. Muchas relaciones no se rompen por el error inicial, se rompen por lo que se acumula después. Silencios cargados, reproches no expresados, molestias que nunca se resolvieron. Y con el tiempo, eso se convierte en distancia. El estoico corta ese proceso antes de que crezca. Habla cuando tiene que hablar. Marca cuando tiene que marcar. Y luego no guarda veneno. No construye una narrativa de víctima. No necesita recordar constantemente lo que le hicieron para sentirse validado. Prefiere estar en paz que tener razón eternamente. Ese enfoque también cambia cómo ves a los demás. Empiezas a entender que muchas personas actúan desde sus propias limitaciones. Desde su falta de claridad, desde sus heridas, desde su ignorancia. Y aunque eso no justifica el daño, sí evita que lo tomes como algo personal. Te permite separar la acción de la intención. Y cuando haces eso, la reacción emocional pierde fuerza. Porque ya no lo interpretas como un ataque directo a tu valor, sino como una expresión de la realidad del otro. Esa perspectiva reduce el conflicto interno. Pero todo esto no funciona si no te observas a ti mismo. Porque al final, la relación más importante es la que tienes contigo. Y si no eres capaz de analizar tu comportamiento, de reconocer tus errores, de corregirte sin excusas, vas a repetir los mismos patrones una y otra vez. El estoico practica la autoevaluación constante, no para criticarse, sino para mejorar. Revisa sus acciones, sus palabras, sus decisiones. Se pregunta dónde pudo haber sido más claro, más justo, más disciplinado. Y esa revisión diaria le permite ajustar. No espera a que otros le señalen sus fallas. Se adelanta, y eso construye algo muy difícil de romper: integridad. Cuando haces esto de forma constante, algo cambia en tus relaciones. Dejas de culpar automáticamente. Empiezas a asumir tu parte. Y eso abre espacio para conversaciones reales, no defensivas. Las personas perciben que no estás intentando ganar, estás intentando entender. Y eso reduce la resistencia, facilita el diálogo, fortalece el vínculo.
También te permite valorar lo que sí funciona. Porque no todo es corrección. Hay momentos que merecen ser reconocidos. Gestos, actitudes, esfuerzos que muchas veces pasan desapercibidos. El estoico no se enfoca solo en lo que falta, también observa lo que está. Y esa atención equilibra la relación. Evita que se convierta en una lista de errores. Introduce gratitud, que es otra forma de claridad. Al final, todo se resume en una idea. Las relaciones no son un refugio para escapar de ti mismo, son un campo de entrenamiento para convertirte en alguien mejor. Cada conversación es una prueba. Cada conflicto es una oportunidad. Cada decisión es un reflejo de tu nivel de conciencia. No se trata de encontrar relaciones perfectas, se trata de actuar con virtud dentro de ellas. De ser claro cuando es difícil, justo cuando es incómodo, firme cuando es necesario y calmado cuando todo se altera. Cuando vives así, ya no necesitas controlar a nadie. No necesitas manipular, ni convencer, ni perseguir. Te enfocas en tu conducta, en tu estándar, en tu forma de estar. Y eso transforma todo, porque te vuelves alguien estable en un mundo inestable. Alguien confiable en un entorno cambiante. Alguien que no depende del comportamiento ajeno para mantener su equilibrio. Y desde ahí, las relaciones que permanecen son distintas. No están basadas en necesidad, sino en elección. No en presión, sino en respeto. No en ilusión, sino en verdad. Ese es el verdadero poder del estoicismo aplicado a las relaciones. No cambiar a los demás, sino dejar de perderte a ti mismo frente a ellos. Y cuando logras eso, algo se vuelve evidente. La paz que buscabas afuera, siempre dependió de cómo decidías vivir por dentro. Si escuchaste este mensaje con mucha atención, no lo dejes quedarse en una simple emoción pasajera. Porque sentirte motivado hoy no significa nada si mañana vuelves a actuar igual que siempre. El cambio real no vive en lo que escuchas, sino en lo que haces después. No sigas acumulando vídeos, frases o ideas de crecimiento personal si no estás dispuesto a aplicarlas. Leer, escuchar o guardar contenido no transforma tu vida, la acción sí. El estoicismo no es algo que se admira, es algo que se practica, todos los días, especialmente cuando más cuesta. Rodearte de este tipo de contenido puede marcar la diferencia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Será un placer tenerte aquí una próxima vez.